Bueno, en este momento tenemos, según anuncia el Ministerio de Agricultura o el Ministro de Agricultura, una superproducción de plátanos. Quiere decir que tenemos plátano por los 4 puntos cardinales de nuestro país. Y es una pena, vamos a decir, porque muchos productores, yo recuerdo hace varios meses atrás, el plátano se cotizaba a un precio que incentivaba la producción. Y es lo que ocurre cuando nosotros aquí en nuestro país no ponemos remedio, no hay políticas claras y precisas hacia la producción. Hoy muchos productores ven vacía sus arcas, pues el consumidor no es el beneficiado, pero cuando se beneficia al consumidor en detrimento del productor, como que no hace mucha gracia a aquella gente que tienen tiempo trabajando para poner la tierra a producir. Hago esta introducción con relación al tema agrícola, a sabienda de que todos estos países que tenemos muchos años en el denominado grupo vía de desarrollo, o cualquier otra nomenclatura que le quieran dar a eso, pero subdesarrollo al fin, los que tenemos la agricultura como primera economía, y no haya una planificación con relación a lo que se vaya a sembrar, a lo que se vaya a producir, deja muy mal parado a quienes dirigen el ministerio desde el Estado, el Ministerio de Agricultura. Este comentario lo hago porque en el año 92 los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México firmaron un tratado de libre comercio entre ellos tres, como los 3 países más grandes de América del Norte, para intercambiar parte de la producción agrícola, bueno, de todo lo que se produce, de todo lo que produce cada uno de los países. Y eso es como una manera de incentivar el comercio entre fronteras. Hay una reactivación del comercio tanto mexicano como estadounidense y canadiense. Eso fue en el 1992. Pero en el 98, 6 años después, Estados Unidos lo firmó con Suramérica, con América del Sur. Todos esos países firmaron un tratado de libre comercio y nosotros también, el CARICOM, firmamos también un tratado con América del Sur para tener la oportunidad de activar la economía entre lo que se produce aquí y lo que producían esos países. En ese entonces yo recuerdo que había como una división de bloque, o el mundo se estaba, por lo menos aquí en América del Norte, en el continente americano, había un despertar con relación a conformar bloques de países para defenderse económicamente y poder intercambiar
bienes y servicios que se producían en diferentes países, como una forma de mantener activado el comercio. Luego, nosotros entramos en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en agosto del año 2004, saliendo Hipólito del poder y entrando en el 2004 Leonel Fernández, agosto del 2004. ¿Qué pasa? Este intercambio comercial lo que hace es que abre las aduanas y muchos artículos que pagaban, vamos a decir, ese trasiego entre aduanas, la migración, ¿no? Cuando migra el producto de un país a otro, pagaba unos cargos aduanales. Pero se dio un tiempo para que los productores, los gobiernos y la población que produce en general se preparara, porque había una fecha en donde ese acuerdo iba a entrar. No era que iba a entrar, se firmó y se puso una fecha para luego ejecutar ese gobierno. Señores, y la fecha llegó. Hubo 20 años para que los países, nosotros como país, nos preparáramos, los productores de nuestro país se prepararan para producir, para ese intercambio comercial y para que se fueran abriendo los diferentes nichos productores agrícolas para que pudiéramos entrar en el mercado norteamericano. Eso fue en agosto del 2004. Los estados tenían que hacer su aporte, proteger los productores, preparar los productores, pero ustedes saben que en Estados Unidos el gobierno aporta unos 800.000, oigan bien, 800.000 millones de dólares para tecnificar la producción de todos los rubros agrícolas que se producen en Estados Unidos. Pero aquí el Estado nuestro, el dominicano, el que debía, porque ya si no lo preparó en enero de 2025, se abren, vamos a decir, las fronteras, se abren las aduanas para que el comercio comience a girar con relación a los productos agrícolas. Pero ¿qué ocurre? En ese 2004, el gobierno de Leonel Fernández no capacitó ni preparó a nuestros productores agrícolas. Recuerdo una vez, siendo estudiante ahí en UTESA, que vino el economista Álvarez Bogar a dar una charla a los productores de arroz con relación a eso, con relación a lo que iba a ocurrir, a lo que era el Tratado de Libre Comercio y a tratar de incentivar a que los productores, ustedes saben que toda esta zona en ese entonces era productor de arroz. Inclusive cuando antes de eso, cuando nosotros salíamos hacia Santiago y estaba operando el ingenio de azúcar ahí en Esperanza, después que usted pasaba del puente, todo eso era caña de azúcar. Después que se eliminó todo eso, la gente, todos los productores agrícolas, todo lo que cosechaban y sembraban era arroz. Y usted veía todo eso lleno de arroz. Cuando usted doblaba allá en Esperanza y cogía para Santiago, todo eso, todo ese llano que había en ese trayecto, todo eso era arroz. Y en esa ocasión, Álvarez Bogar convocó a todos los productores de arroz para incentivarlo, para que cambiaran de rubro. Incluso recuerdo como ahora que una de las opciones era el banano inorgánico. Y yo recuerdo
que en esa disertación que dio el economista Álvarez Bogar, para poder salir ileso, oigan bien, para poder salir ileso, tuvo que salir custodiado por los guardias y personas de seguridad de Cuerpo Castrense, porque los productores de arroz, que eran los que estaban en su mayoría, aparte de 2 o 3 estudiantes, que los profesores ustedes saben cómo es, que aprovechan, principalmente los que estudiamos contabilidad, habían ciertos puntos que el profesor, me acuerdo como ahora, era Hipólito Valle, nos ofreció para que estuviéramos presentes en esa disertación. Y vimos cómo los guardias pudieron sacar a este señor Bogar de allí, porque los productores salió bajo insulto, porque se resistían a lo que hoy va a ocurrir o lo que ya está ocurriendo. ¿Qué sucede? Del 2004 al 2008, Leonel Fernández no incentivó, no se preocupó, ni tampoco los productores agrícolas. Se prepararon, se concientizaron, se tecnificaron, no ocurrió nada. Lo mismo ocurrió en el periodo siguiente, que también fue Leonel Fernández, del 2008 al 2012. Nada pasó aquí. Todo el mundo se olvidó de que ese acuerdo se había firmado. Entró el gobierno de Danilo Medina, que fue también por 8 años. Bueno, Danilo Medina hizo un aporte y fue la visita sorpresa que hizo para más o menos escuchar las necesidades de los productores de los diferentes rubros, de los productores agrícolas de nuestro país. Pero no hizo tampoco la inversión necesaria para hacer frente a lo que hoy se avecina. No podemos dejar sin culpa tampoco a Luis Abinader, que desde 2020, cuando tomó la silla, hasta el 2024 tampoco hizo gran cosa para el sector agrícola, ni tampoco se ha hecho en lo que va de gobierno de Luis Abinader. Bueno, se han hecho, vamos a decir, campaña de préstamos, tanto del Banco Agrícola como de Promipyme, para incentivar un poco, pero no las producciones agrícolas, sino aquella gente que tienen, bueno, el Banco Agrícola sí, pero siempre, señores, todos aquí conocemos quiénes son los beneficiarios de esos préstamos. No hay que ser un genio para saber que es el mismo grupito los que se benefician de las diferentes tasas que hay. Muchas veces son gente del mismo gobierno que aprovechan todas estas tasas cero que ofrece principalmente el Banco Agrícola. Y Tobisonó con su Promipyme, generalmente he visto, el otro día vi ahí en la gobernación, en donde había una feria, ¿no?, de préstamo, y vi el mismo grupito de siempre, los mismos acaparadores de ese dinero, y no le llega a aquel que está por primera vez tratando de motivar, de incentivar, de producir o poner a producir la tierra. Últimamente hemos aprovechado la migración haitiana para trabajar en los campos agrícolas, y tratar de hacer eso lo que hace es que abarata los costos, porque no se le paga lo que debe de pagarse, pero nos hemos ido atrasando en cuanto a la mejora de producir. No nos hemos tecnificado en ese sentido. Seguimos trabajando la materia agrícola con las manos, el hombre, el que siembra, el que hoya. Ha sido poca la tecnificación con relación a otros países de este mismo continente americano con menos tierra que nosotros, y son súper productores
de los rubros que nosotros producimos en la agricultura. ¿Por qué? Porque ellos se han tecnificado, se han adecuado a la nueva tecnología, han puesto a producir, han hecho las inversiones en tecnología para poner a producir la tierra en capacidades industriales, podríamos decir. Pero nosotros, porque tenemos las fronteras abiertas, hemos aprovechado esa mano de obra, nos hemos ganado el mazo, pero no hemos hecho la inversión en tecnología. Y hoy tenemos la cruda realidad de que en enero serán abiertas las fronteras, serán abiertas las aduanas con el Tratado de Libre Comercio y nosotros no somos competencia con relación a los productores de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que en este año que entra, en el 2025, ustedes van a empezar, bueno, desde ya, salgan para los campos y comiencen a ver cómo están las fincas vendiéndose. Ventas de finca. Porque la gente, el campo se ha ido abandonando, el Estado no ha inyectado, no ha proporcionado beneficios, no ha hecho las inversiones necesarias. Lo que está ocurriendo es parte de eso. Ahora mismo el superávit de plátano que tenemos, la superproducción de plátano, es parte de ese descontrol porque el productor en meses pasados vio que el plátano estaba caro, entonces todo el mundo comenzó a producir plátano. Ahora tenemos plátano por todas partes. ¿Quiénes pierden? Los productores. Los productores pierden. Y ahorita, cuando se abra el Tratado de Libre Comercio, ya ustedes saben, la debacle para el sector agrícola de este país. Porque, como le dije, no se hizo la capacitación desde el Estado, desde el 2004 hasta el 2024. Tenemos 20 años sin preparar, sin capacitar, sin dotar de herramientas a los productores. Usted sale, por ejemplo, de aquí para Montecristi, por ejemplo, por poner un ejemplo. Usted sale de aquí para Montecristi y se va a topar con miles de tareas de tierra llena de cambrones, llena de maleza. Para donde quiera que usted sale, miles de tierra sin producir. Yo entiendo que el Estado debe de dar un incentivo al agricultor dominicano, un incentivo para la producción. Debemos de capacitar y decirle, tener programas desde el Ministerio de Agricultura, programa por zona. Ahora mismo, nuestro país está subdividido en 10 subregiones. Aquí en el noroeste, por ejemplo, que es la región número 7, y así hay diferentes regiones que abarcan varias provincias. Yo entiendo que debe de haber un programa para producir por región. Ustedes saben que no todas las regiones tenemos el mismo clima. Entonces, dependiendo del clima, vamos a producir, pero debe de haber un incentivo desde el gobierno, desde el Estado para esto. Para que comencemos, creo que ya no hay tiempo, pero sí podemos iniciar desde ahora. Porque todos aquí sabemos que hay rubros que se siembran y que tienen diferentes tiempos para producir. Unos duran 11 meses, 10 meses, 4 meses, 3 meses. Es más, tenemos rubros agrícolas que hasta en un mes ya están produciendo, principalmente hortalizas. O sea, debe de existir una capacitación para esto por zona desde la región. Hay zonas que son más frías que otras,
hay zonas que hace mucho calor, hay zonas que tiene agua, hay zonas que tiene sequía. Entonces, debe de haber una distribución desde el Estado para que no ocurra lo que está ocurriendo ahora mismo con el plátano. A mí me beneficia. A usted que lo consume lo beneficia que el plátano esté barato, pero para el productor significa pérdida. O sea, debemos de tener conciencia. No es que vamos a comprar plátano caro porque el plátano se va a dañar. Hay que ponerlo en la mesa. Pero desde el Estado hace falta el incentivo para hacer frente al Tratado de Libre Comercio. No sé cuál será la planificación que se tiene desde el Estado ahora mismo para eso, pero no es posible que países con menos territorio que nosotros estén más tecnificados que nosotros, estén mejor preparados, estén más orientados para hacer frente al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Por ejemplo, ahorita los productores de trigo, de granos, de arroz, de habichuela, nada de eso va a ser negocio con relación al precio que cuesta producirlo y al precio que lo van a traer los importadores de Estados Unidos, porque allí se produce de manera industrial. O sea, el producir en Estados Unidos es una industria, para nosotros no. Para nosotros el producir es un día a día, es un día a día, pero allí no, allí es una industria que está preparada para saturar cualquier mercado que aparezca. Entonces, no estamos a la misma capacidad de aquellos. Porque si aquí, por ejemplo, si a un productor de aquí, para producir una tarea de cualquier rubro, vamos a decir arroz, que es el plato principal de cada mesa de nosotros los dominicanos, hay arroz. Es difícil que en la mesa de un dominicano no se coma arroz por lo menos una vez al día. Entonces, es un producto de consumo masivo para nosotros los dominicanos. ¿Qué pasa? Para un productor nuestro producir una tarea de arroz, vamos a decir, se lleva, por poner un precio, se lleva 1,000 pesos producir una tarea, que esa tarea dé un saco de arroz. Y que el saco de arroz, entre lo que se lleva, al final nos cuesta 2,000 pesos a comprarlo, un saco de arroz. Porque tiene que haber un margen de beneficio entre la producción y el proceso de producir. 2,000 pesos. Pero ¿qué pasa? Como aquí lo producimos de esa manera, con demasiados gastos para producir, porque no estamos tecnificados, producimos día a día, no producimos como producen en Estados Unidos, como producen de manera industrial, nos sale caro, 2,000 pesos, ¿verdad? Un saco de arroz en una tarea para producir, 2,000 pesos. En Estados Unidos, es posible que ese saco que aquí llega a la mesa suya a 2,000 pesos, es posible que llegue a 800 pesos. Es un ejemplo que estoy poniendo para que ustedes sepan hacia dónde vamos. 800 pesos el saco de arroz puesto aquí. Y nosotros, para estar puesto ahí, allá en su casa, 2,000 pesos. ¿Cuánto hay de diferencia? 1,200 pesos. Entonces, ¿tenemos capacidad de competir contra eso? Eso es exactamente lo que va a pasar. Y puse un ejemplo con arroz, que está diariamente en nuestra mesa. Puse un ejemplo. ¿Qué se produce en Estados Unidos que aquí no? Imagínense. Lo que usted menos se imagina se produce allá de manera industrial y nosotros no lo producimos aquí. Entonces, a eso es que el productor dominicano se va a enfrentar. Pero bien, al final se va a hacer negocio. Y ese negocio va a beneficiar a nosotros los consumidores, porque no todos somos productores.
Pero, ¿qué va a pasar? ¿Usted sabe quiénes son los que van a negociar? Debería de ser los que producen. Si yo tengo 100 tareas de arroz, por poner un rubro, de arroz, pero puede ser de cebolla, de ajo, de ají, de rábano, de remolacha, de lo que sea, 100 tareas. Y estoy fuera del mercado porque no me preparé, el gobierno no me capacitó, no me tecnifiqué por lo que sea. Pero soy un productor que estoy perjudicado. Tengo deuda con la banca privada o con el banco agrícola, tengo deuda. Desde el Estado, yo entiendo que el Ministerio de Agricultura debe darle un permiso a ese productor, para que importe el rubro que él produce. Si él lo que produce es arroz, bueno, que el permiso para importar, el Ministerio de Agricultura se lo dé de arroz. Porque es un productor, tiene registradas 100 tareas para producir arroz. Y así lo mismo con el productor que tiene, por ejemplo, esos productores de ahí de San Juan, que siembran cebolla, ajo, tomate, maní, maíz, habichuela. Todos esos productores que tienen cientos de tareas, el Ministerio de Agricultura debe darle permiso para importar en enero cuando entre el Tratado de Libre Comercio. Porque son los que producen. Pero usted sabe cuál es la realidad de lo que ocurre en nuestro país. Bueno, la tenemos de los gobiernos pasados. Ramón Ajo Peralta, se ganó el mote sin ser productor, era el que propiciaba las importaciones. Pues mire, eso mismo va a ocurrir aquí. Personas que nunca han producido un grano de arroz, a esos son que Agricultura le va a dar permiso de importación. Entonces, eso es inaceptable. Y es bueno que los productores y la población en general estén ojo visor con eso. Porque ahorita, cuando se abra el Tratado de Libre Comercio y nuestros productores, nuestros agricultores queden fuera de combate, fuera del negocio, porque no se prepararon, desde el Estado no se hizo provisión para ellos, desde el 2004 hasta la fecha, no se preparó ese sector. Entonces, a los productores, los que tienen pérdida, los que tienen deuda, es que el Ministerio de Agricultura debe de proporcionarles permiso para que importen lo que ellos producen. Nosotros esperamos que eso sea lo que ocurra en nuestro país, porque de lo contrario, se estará desde el Estado propiciando la estocada mortal al sector agricultura. Esperemos que todos esos ministros que trabajan en el Ministerio de Agricultura no sea a quienes se le otorgue permiso para importar, sino que a la clase productiva de este país sea tomada en cuenta para cuando llegue ese fatal momento con el que no se preparó desde el Estado a ese sector. Eso es lo que esperamos,
desde aquí. Ese es nuestro simple diagnóstico a lo que va a ocurrir en el 2025 relacionada al Tratado de Libre Comercio que se firmó en agosto del año 2004.